Bien, ok. Bien, buenas noches a todos. Vamos a empezar la clase. Estamos grabando. Y entonces, si se fijan, les acabo de enviar al grupo de WhatsApp una tabla con algunos datos que recopilé pues del periodista Álvaro Alvarado, que puso una tabla muy interesante el día viernes sobre los datos de la evolución del COVID-19 en Panamá. Ok, comparando pues la diferencia que de la cantidad de contagios en una semana por provincia, que esos datos, por ejemplo, ¿cómo se llama? Yo por lo menos no lo puedo ver, no he visto esos datos del en una tabla así como estaba allí. Bien, vamos a compartir la pantalla para mostrarles eso, a lo que estoy hablando. Ok, entonces, la tabla es esta que está aquí, ¿sí? La tabla, ¿verdad? Que muestra, pues, los detalles de casos por provincia, ¿no? Panamá, desde todas las provincias, de entre el 19 y el 26, la diferencia y un porcentaje de crecimiento, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Cómo crece de un día para otro, por ejemplo, una comparación, ¿verdad? Está interesante, está muy buena para hacer gráficas, ¿no? Ahí se las dejo para que la tengan allí, ¿verdad? Y que vamos a mandar una tareita de eso para la próxima semana. Bien, a ver, vamos a explicar un poquito, terminar viendo un poco lo de las gráficas. Ya nosotros la semana pasada dijimos pues las características que tiene que tener una gráfica estadística, ¿verdad? Incluso allí yo les subí un manual, que es este que está aquí, que yo les dije, bueno, no encontré un manual de Panamá, pero tenemos un manual de Costa Rica que sigue más o menos las mismas directrices. Este manual que te pueden ver aquí. Y donde podemos ver, por ejemplo, vamos a ir más adelante, cómo se deben presentar las gráficas estadísticas. Eso lo pueden ver ustedes en la página 31, ¿no? Del documento. ¿Okay? El documento, bueno, se llama manual cuadros gráficos, ¿ok? En la página 31, vamos a la página 31. Aquí también está lo de las tablas, ¿eh? Lo mismo que explicamos en la clase pasada. Así que ese documento está muy bien. Y además es libre, ¿ok? Eso es importante. Pero para la gráfica está bien. Aquí está, 31, 31, aquí está, ¿no? Como les dije, es para Costa Rica, pero aquí no sirve tan bien, ¿no? Y bueno, ahí explica bien qué debe llevar un gráfico. Ya nosotros lo mencionamos, que un gráfico, y al igual que en el caso de las tablas, los cuadros estadísticos, se deben responder 4 preguntas: ¿dónde, qué, cómo y cuándo? ¿Okay? En la medida de lo posible. Obviamente hay veces que no se puede, pero si se tiene toda la información, se debe responder esas 4 preguntas. ¿Okay? Primero, responder la pregunta: ¿dónde, qué, cómo y cuándo? Bien, ¿se acuerdan de la gráfica que mandamos, no? Hacer, que mandamos los datos la semana pasada. Bueno, yo les dije, usen jueves, usen viernes. Si tienen jueves, usen jueves. Si tienen viernes, usen viernes. Así que tienen que hacer. Por ejemplo, yo les mandé que fue perdón, ya les había mandado esto. Yo mandé primero el anterior. Mandé que era del jueves. Este es del jueves, ¿no? Que muestra pues los datos actuales del COVID-19, ¿no? A ver, ¿cómo sería el título de esta gráfica? A ver, ¿cómo sería el título de la gráfica para este caso? Si contesto a las 4 preguntas, las preguntas que yo necesito contestar, como ponerlo aquí: ¿dónde, qué, cómo y cuándo?
¿Cómo debe ir la gráfica? El título. A ver. Vamos a preguntarle a alguien, pues. Lourdes, que está por aquí, en verde. Lourdes. Dígame, profe. La pregunta que le hice. Ay. ¿O estaba viendo la novela Lourdes? No, no, lo estoy viendo, profe, pero no. Pero no me está poniendo atención, ¿verdad? O sea, usted está No, viendo ahí la pantalla y no está entendiendo. Ah, no, no, sí, profe, lo estoy escuchando, pero bueno. no he hecho la gráfica esa. Ok, no, pero si yo no te estoy preguntando si la hiciste. Yo te estoy Ah, preguntando que cómo debería ir la gráfica para esta información que ves aquí. El título, perdón, el título de la gráfica, ¿cómo debería ser? eh, o sea, no se puede poner así mismo como dice ahí, ¿no? No, No. no. Obviamente con la información que está aquí, sí, pero no es igualito, no, 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 no. Mira, acabo de decir, tú tienes que seguir los formatos que establece, que yo expliqué la semana pasada. ¿Dónde? ¿Qué? El cómo y el cuándo. Ujú. ¿Ya? Sí, profe. Bueno, entonces la pregunta es, ¿cómo iría el título de la gráfica? Por ejemplo, una gráfica de pastel, vamos a poner, ¿ya? Con los datos que están aquí, ¿cómo lo harías? ¿Dónde Profesor, queda? casos registrados de COVID por cada provincia. ¿Y el dónde? Casos registrados eh, por COVID por cada provincia. Falta. Profe, yo diría que casos de COVID-19 en Panamá, 25, digo, esto por provincia, día 25 de junio 2020. Ok, ok, bien. Más que de poner el título, primero respondemos la pregunta. ¿Dónde? Y después lo ordenamos, ¿ok? ¿Dónde? Ok, No es que ¿dónde? tiene que ser. Panamá primero. Ajá. Sería Panamá, ¿no? Ok, Panamá, casos de Panamá. COVID-19. A ver, espera. ¿El qué? ¿Qué es lo que estábamos mostrando? Lo que acaba de decir, ¿no? Los datos actuales del Casos COVID-19. registrados, ¿no? Casos registrados, Sí, ¿sí? De COVID-19, ¿no? sí. Ok. ¿Cómo? Por ¿Cómo se provincia, presenta? Por provincia, correcto. Por provincia. ¿Cuándo? 25 de junio del 2020. Ajá, 25 de junio de 2020. Y luego entonces uno redacta para que se lea de una forma coherente. O sea, no es que tiene que ponerlo en el orden, sino que tiene que contestar las preguntas. Entonces, sería casos registrados de COVID-19. ¿Qué más? Por Por provincia. provincia, el 25 de junio del 2020. ¿Y Panamá dónde lo dejaste? Se va primero, profe. ¿Cómo diría, pues? Panamá, casos registrados por provincia el 25 de junio del 2020. Ah, tendría que poner Panamá dos puntos, por ejemplo. ¿Ya? Pero puedes poner, si lo quieres escribir como un párrafo, casos registrados de COVID-19 por provincia en Panamá al 25 de junio de 2020. ¿Ya? Y ya lo tienes en un solo párrafo, por ejemplo. ¿Ok? ¿Ven? Cómo tiene que ser el título de eso. Ok, entonces, recuerden que tienen que numerar el gráfico, así que sería gráfico número 1, por ejemplo, y lo ponen de esa manera. Bueno. Recuerden que si van a poner Panamá, tienen que poner dos puntos. O lo pueden poner como acabo de decir. Ok, bueno, ahí tenemos. Bien, aquí hay un tipo de gráfico que es un tipo de gráfico X versus Y, que son
pues como polígono, ya como el que vemos aquí, ¿verdad? Son una gráfica poligonal y se utiliza sobre todo para cuando tenemos relación entre dos variables, ¿no? Bueno, en el manual ese ven ustedes una cantidad de gráficos que se pueden utilizar. Cuando tenemos varios datos, se utilizan este tipo de gráficos que vemos aquí, ¿no? ¿Verdad? Y ahí está la explicación de todo cómo se utiliza, ¿ok? El gráfico circular o el de pie, que es el que le estaba diciendo, ¿verdad? Se puede hacer perfectamente con el caso que les di, ¿no? Bien, por ejemplo, en Excel se pueden hacer gráficas, por ejemplo, cuando tengo dos cantidades que están relacionadas. Bien, por ejemplo, aquí tengo la tabla que corresponde o los datos correspondientes a el problema que le pusimos de el análisis de regresión, ¿verdad? Con EPINFO. Bueno, aquí lo tengo en Excel. Yo lo capturé primero para probar si funcionaba. Y bueno, para hacer una gráfica de dos variables, X, Y, yo bloqueo primero, como en todos los casos, la gráfica en Excel, lo bloqueo, ¿verdad? Y pongo, pues voy a insertar y voy a poner un gráfico aquí. Vamos a elegir estos que están aquí, que son los que son de dispersión, ¿no? De dispersión, ¿verdad? Por ejemplo, lo que hacen es que me grafican una gráfica lineal entre las dos cantidades, ¿verdad? Fíjense que aquí el gráfico que mejor se adapta es este, ¿no? Porque es el que me sirve, por ejemplo, para hacer el análisis de regresión. Fíjense que hay una mancha de puntos alrededor de una región, ¿verdad? Entonces ahí podemos ver ese tipo, ¿no? Aquí en la parte de arriba puedo cambiar el tipo de gráfico dependiendo cuál me conviene y viendo sin tener que, ¿verdad? Marcarlo, por ejemplo, ¿no? Aquí tengo todas las posibilidades, pero en realidad si hago una X versus Y, aquí como no hay relación directa así uno con otro, me va a salir algo así, ¿verdad? Y luego lo que pasa es que los datos tampoco están ordenados. Como no están ordenados, ¿verdad? No me va a salir en forma lineal porque van a estar desordenados, ¿verdad? Yo tendría que ordenar los gráficos para poder hacer una gráfica que sea coherente, ¿no? Por ejemplo, si yo quiero una gráfica que sea coherente, vamos a poner aquí, voy a poner aquí, por ejemplo, dos columnas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, y voy a poner algunos datos así, 0.5, 1.6, ordenado de menor a mayor, ¿no? 4, 8, 15, 25. ¿No? Por poner algunos ejemplos, ¿no? Voy a ponerle aquí X y a este le voy a poner Y. Y lo que voy a hacer es que lo voy a bloquear para hacer una gráfica, como les dije. Lo bloqueo, voy a insertar y busco el gráfico, por ejemplo, X versus Y, que es este. Y ven, ese sí me traza una aproximación de una posible curva que yo quiera buscar una relación entre una y otra, ¿no? Bueno, esa sería una manera de hacer una gráfica de la relación entre dos variables, ¿no? Pero los datos tienen que estar ordenados. Si no están ordenados, pues no me grafica bien, ¿ya? Ese es el detalle, porque yo puedo cambiar, por ejemplo, un dato aquí en tiempo real, vamos a ponerle 18, ¿ves? Y ya me cambia el gráfico, pero está ordenado. En cambio, si yo los datos los tengo desordenados, lo que puedo hacer es un gráfico de dispersión, por ejemplo. Y, bueno, mostrar una relación de alguna manera. Pero para poder que los haga en forma lineal o que me trace una línea, tengo que tenerlos ordenados. Por eso es que si usted hace una gráfica X versus Y de estos datos de aquí, podemos insertar y vemos ese tipo de gráfica, por ejemplo, o de las líneas de esta que son, ¿cómo se llama? Quebrada, no me va a salir bien. Tiene que ser, vamos a suponer, fíjense que yo hago esto, me hago un tachón allí, ¿verdad? Pero lo que pasa es que en el caso de la relación entre los datos no está ordenada. Habría que ordenarlo, pero aquí
ahorita no vamos a explicar eso. Simplemente vamos a ver gráficas que sí están relacionadas unas con otras. Si yo le doy clic a la gráfica, por ejemplo, doy ¿Alguien está escuchando algo? Soy yo solamente la que no escucho nada ni veo nada tampoco. No, yo no sé qué. Sí, lo mismo. Se fue. Pensé Lo que era mismo la iba a única. preguntarle. Y yo veía a Yaneca y nada. Yo pensé que era yo no le iba a interrumpir porque pensé que iba a seguir grabando. Yo iba a preguntarte a Yaneca porque era la única que veía ahí. Los demás no los veía. Yo desconecté yo activé la cámara, pues era la única que. Sí, Yo pensé que, dije, bueno, al se momento movió que la... activó también, Uno de computador solamente. se fue. Tiene que ser que se le apagó la computadora o algo. Debe ser. Seguro. Porque Manny me está escribiendo hoy, que dice que Debbie le dijo que ya tiene un comentario que te iba a darle casi como veo. Habrá que salir, pues, porque si el profe no está, ¿qué vamos a hacer nosotros aquí? Ahí aparece como si estuviera conectado. Parece. Sí. ¿Quién sabe? Y el video sigue grabando, así que por eso que yo digo que hay que salir porque está grabando. ¿Qué pasa por ahí? ¿Qué pasa por ahí? Secuestraron al profe. Secuestro express. ¿Qué? Al parecer. ¿Por regalo? ¿Quién es esa cachetona? Ah, llame. Con mucho amor para que ¿Quién es esa cachetona? Ah, llame. más adelante quizás te regaló De la buena vida. te amo. Duérmete, pues. Y me salto con esos dos celulares. Eso llame. Y la otra con. Bueno, le doy el día en la noche libre, no hay clase. Se fue la luz. Desconéctense todos. Bueno, hasta mañana. Quítate esto. Sí. Entonces, ¿estamos Sí, mojado o no profe. estamos mojados?
No te brinques con usted. ¿Será que el profe no pagó el ¿Qué cable? dijo? No, pero si no, si fuera así, es que la misma que se la habrá pagado el internet. No ha chateado ni nada. ¿Será que él piensa que sigue dando clase? ¿Será que se Que le sigue fue, grabándose. será que se le fue la señal? Ahora lo voy a correr. Voy a guardar. Dice que esperen. Ahí estaba escribiendo en el grupo. Hola, ¿me escuchas? ¿Se escucha? Sí se escucha, pero no se ve. Dime, Sí, sí se escucha. pero Pero no se ve, Ahora es profe. que no se ve. Ahora sí. ¿qué no se ve? Ok, a ver, Ramiro ya se iba, ¿verdad? Iba a Ramiro fregar. dice, ya no hay clase. Oh, Yamile, ¿cómo está? No la había visto y tampoco a Noris. Oh, A ver, ¿dónde quedé? Por cierto que ni me di cuenta. ¿Qué estaba haciendo yo? A ver, Explicando los gráficos. ¿había explicado este? No. No. Ok. Bien, anda en la bueno. espalda. ¿Ah? ¿Y tú también cómo permite que el carbato se trepado? Subió al camarote a bajar las almohadas. Lo que pasa es que cuando se fue a bajar el camarote se tiró, pues. Ramiro, apague el micrófono. Ramiro, ¿usted vio el cuento ese que salió por ahí del micrófono prendido de allá creo que era en Colombia, ¿verdad? Parece que era como Colombia. Ramiro, ¿usted lo vio? No, profe. Ya, Yamile sí lo vio, porque él se está riendo. Agarra, ¿usted sí lo vio, ¿verdad? Vaya, me le ve de todo. Bueno, cuidado con los micrófonos, muchachos, ¿eh? Cuidado con lo que hacen, el micrófono puede estar prendido. Nori, cuidado con la cámara, Nori. Ahora la privacidad se fue al traste, ¿eh? Así que cuidado con los celulares, cuidado con la cámara, cuidado con las teleconferencias. Bien, entonces estábamos con una tabla que había puesto yo por aquí, que era para poner el ejemplo de cómo podemos hacer gráfica. Pues. La forma más fácil de hacer gráfica en Excel, pues, es pues, teniendo una tabla que puede tener una sola tipo de datos, como en este caso, o alguno que tiene doble entrada. La doble entrada permite variar más los gráficos. Por ejemplo, aquí yo lo que hago es que bloqueo y voy donde dice insertar. Esto que no me he fijado si estoy grabando. Ah, sí estoy grabando. Y a veces estoy y se borra nada y no grabo nada. Y entonces me voy acá donde están las gráficas de barra, por ejemplo, las de columnas. ¿Verdad? O puedo elegir una de pastel. Vamos a elegir una de pastel. La de pastel lo que pasa es que me va a nada más a limitar una sola cantidad. Por ejemplo,
Si quiero la de pastel, mejor puedo poner, digamos, la nombre, ¿verdad? Y pongo horas, ¿ya? Para bloquear dos puntos distintos de una gráfica, yo para bloquearlo, lo que hago es que presiono la tecla control y me permite bloquear dos puntos, ¿no? Por ejemplo. Y hago una gráfica de pastel, ¿no? ¿Ya? Es fácil, ¿no? Y aquí ya me sale la gráfica, ¿sí? Y bueno, lo que hago es que puedo modificarla, le hago clic sobre la gráfica, puedo moverla, y voy aquí donde está, por ejemplo, el diseño, ¿no? Para ver cómo voy a poner los datos. Por ejemplo, puedo seleccionar entre varios diseños posibles, tanto planos como que me queden con cierto grado de lo que es 3D, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Puedo cambiar también diferentes tipos de gráficos, ¿verdad? Por ejemplo, puedo cambiar los colores. Bueno, aquí está bloqueado eso, pero puedo cambiar, por ejemplo, el diseño, ¿no? Así, ¿sí? Puedo poner un ejemplo, o puedo ponerlo del lado izquierdo, del lado derecho, así, ¿verdad? Eso, recuerden que la gráfica pastel serían solamente dos datos. Si quiero más, lo ideal sería elegir una que sea de tipo, por ejemplo, si quiero poner toda la tabla así, elijo una que sea de los tipos que son de barra, ¿no? Por ejemplo. Oh, de nuevo. A ver, ¿me escuchan? Nori, ¿me Sí, está profe, escuchando? sí. Sí, Sí. lo que pasa es que alguien puso por allí que no se escucha, ni se ve. Ah, bueno, pero ya creo que felicita. Ok. Bueno, ella tiene un poquito de problemas con la señal, así que bueno, ya después verá el video. Bien, entonces, bueno, lo que estaba explicando era pues cómo podemos cambiar. Si yo tengo, por ejemplo, un gráfico de barras, yo puedo intercambiar entre, digamos, filas y columnas. Una vez que tengo gráfico, intercambio y ven, tengo otra gráfica distinta, ¿verdad? Con otro tipo de datos, ¿no? Por ejemplo, cuando tengo datos en dos partes, fíjense que la gráfica incluso cambia de colores porque dependiendo de cómo me la va haciendo, lo voy a calcular. Por ejemplo, vamos a ver, cambiamos, por ejemplo, a una de barras. Vamos viendo cómo podemos cambiarla y que se vea la información que quiero transmitir, ¿verdad? Y, por ejemplo, algunos casos sería bueno elegir un caso u otro. Por ejemplo, este, para tener toda la información ahí, me parece que esta sería una gráfica bastante buena. ¿Lo pueden ver? Aquí tenemos, ¿verdad? Vamos a aumentarlo un poquito y ahí vemos toda la edad, caso, hora, y de los otros dos datos los pone en el mismo gráfico, ¿no? Me parece una gráfica que está muy bien. Que también pone los porcentajes de cada uno. Bien, a ver, entonces, bueno, eso es un poco para explicar los gráficos. Recuerden que las características como se ponen los gráficos están en el manual que les indiqué, ¿no? Que está allí, ¿no? Bien, para los que habían llegado un poco tarde, en el chat, en el WhatsApp, he subido una tabla para que la tengan allí porque vamos a mandar una tarea que tiene que ver con esa tabla, ¿okay? Para hacer algunas gráficas con eso. Pero eso será el día de mañana para que lo tengan para la próxima semana, ¿ok? Bien, vamos a continuar. Entonces, para el día de hoy también vamos a ver un poco lo que son las tablas dinámicas, las tablas, por ejemplo, con Excel. Hoy vamos a explicar un poco la teoría, así rapidito, ¿ok? Y vamos a explicar también cómo se hace y luego mañana vamos a hacer una practiquita. Así que los que tengan Excel allí a mano en sus computadoras, ¿verdad? Todos tienen Excel ahí a mano, lo utilizan, tienen la computadora con Excel, ¿verdad? A ver. Sí, profe, sí. Sí, ese sí lo tienen todo, ¿verdad? Sí, Excel, no hay problema con eso, ¿verdad? Sí, profe. Ok. Bien, para mañana, para que la tengan ahí a mano, para que vamos a hacer un tallercito allí, vamos a ver con los más, pero hoy estamos bastante bien a pesar de todo, porque yo estaba
pensando que, bueno, ya se me fue la internet, mejor no hablo, pero aquí hay bastante público hoy. Tenemos 3 por 4, 12, 13, 14. Bastante bien. Bien, entonces vamos a explicar eso rapidito, antes que se me vuelva a ir la internet nuevamente. Y vamos a hablar un poco de la lista, filtros, tablas y gráficos dinámicos. ¿Ok? A ver si lo pongo a pantalla completa. Okay. ¿Me indican si se ve la presentación? Sí, sí, ¿Sí? yo la veo, no sé lo demás. Ok, bueno, sí, bueno. Vamos a ver, avanzando. Pues entonces, eso es lo que vamos a explicar un poquito ahí. Entonces, vamos a hablar de esas cosas. Primero que todo, vamos a ver explicar qué son las tablas dinámicas. Las tablas dinámicas en Excel son muy útiles porque nos permiten trabajar de una manera más cómoda con la información, sobre todo cuando tengo listas muy largas, para que, por ejemplo, necesito ver cuál es el encabezado de la columna y de repente es un poco incómodo, ¿verdad? Cuando tengo 100, 200 datos, ver eso, y para eso mejor trabajar con tablas dinámicas, sobre todo porque también permite hacer una serie de análisis estadísticos que son importantes. O sea, las tablas dinámicas en Excel reciben su nombre por su capacidad de cambiar dinámicamente la información agrupada con tan solo rotar la columna o filas de la tabla. En esta ocasión veremos un ejemplo claro de cómo crearla. ¿Qué es una tabla dinámica? Una tabla dinámica es una de las herramientas más poderosas de Excel, pero también es una de las características que más usuarios de Excel se sienten intimidados a utilizar. Vamos a, mucha gente no las utiliza, la gente generalmente utiliza para rellenar datos, para agruparlos, hacer tablas, hacer grafiquitas y ya está. ¿Okay? Si eres uno de ellos, te estás perdiendo utilizar una gran herramienta de Excel. Las tablas dinámicas te permiten resumir y analizar fácilmente grandes cantidades de información con tan solo arrastrar y soltar las diferentes columnas que formarán el reporte. O sea, permiten un manejo bastante eficiente. ¿Qué es lo que significa? Bien, vamos a ver cuáles son las partes de una tabla dinámica. Una vez que haya aprendido cómo crear una tabla dinámica, en Excel es conveniente detenerse un momento para conocer las partes que la componen y comprender el funcionamiento de cada una de ellas. Bien, vamos a ver lo que son las partes de una tabla dinámica en Excel. Justo cuando se crea una tabla dinámica, se muestra en la parte derecha de la hoja la lista de campos disponibles y por debajo las áreas donde podemos arrastrar dichos campos. Estas áreas denotan cada una de las partes de una tabla dinámica. Bien, ¿cuáles son las partes? Bueno, tenemos, por ejemplo, tenemos la parte de filtro, etiquetas de fila y valores. Esto sería lo que se aparece y lo que dice aquí, ¿no? La parte derecha se lista, ¿verdad?, las áreas. Bien. Vamos a ver cada una de las partes que forman los campos, ¿no? El primero es el filtro de informe. Los campos que coloques en esta área creará filtros por la tabla dinámica a través de los cuales podrás restringir la información que ves en pantalla. Estos filtros son adicionales a los que se pueden hacer entre columnas y filas específicas. Luego tenemos las etiquetas de columna, que es lo que vemos aquí en el lado derecho, la etiqueta de columna. Esta área contiene los campos que se mostrarán como columna de la tabla dinámica. Y luego tenemos la etiqueta de fila, las cuales contienen los campos que determinan la fila de la tabla dinámica. Y por último tenemos los valores, que son los campos donde se colocarán como las celdas de la tabla dinámica y serán totalizados por cada columna y fila. ¿Okay? Bien, una vez especificados los campos para cada una de las áreas de la tabla dinámica, la misma cobrará vida, o sea que ya puedes manejarla de una forma eficiente. Puedes tener una tabla dinámica funcional con tan solo especificar las columnas, filas y valores. Los filtros son solamente una herramienta para mejorar el análisis, sobre todo de las tablas dinámicas. Los filtros de primera mano no son tan necesarios dominarlos, sino simplemente para crearla necesitas las columnas, las filas y los valores de cada uno. Dentro de los filtros pueden ser filas, columnas y demás. Bien, vamos a ver
Por ejemplo, yo tengo instalado en mi computadora pues el Excel 2016, pero vamos a ver un poquito más atrás cómo creamos el 2010, que son las dos últimas versiones del Excel que son casi muy parecidas, ¿verdad? Ok, entonces vamos a ver. Haz clic sobre cualquier celda de la tabla de datos que se desea considerar en la nueva tabla dinámica. Okay, lo que primero que vamos a hacer es, por ejemplo, vamos a suponer que yo tenga una tabla como esta que tengo aquí, ¿no? Una tabla normal y corriente. A ver, ¿me están siguiendo? ¿Están viendo la presentación? Sí, profe. Sí, profe, sí se ve. Ok. Sí, sí. Yo tengo una tabla así como es corriente y bueno, lo que vamos a hacer es crear una tabla dinámica a partir de una información. Bien, ahora lo que hacemos es seleccionar el comando tabla dinámica que se encuentra dentro del grupo de tabla de la ficha insertar. O sea, ustedes van allí en la parte de insertar y hay una opción que ven ustedes aquí a la izquierda que se llama tabla dinámica, ¿no? Okay, lo primero es selecciono una casilla, por ejemplo, de una tabla que ya tengo y voy a la parte de dice insertar tabla dinámica. Déjenme ver si creo que yo tengo aquí la versión. Sí coincide. Vamos a ver. Vamos a abrir aquí una que ya tenga hecha de la que estoy utilizando. Vamos a suponer que haga. Tengo esta. Pues tengo esta de aquí. Vamos a suponer que tenga esta de aquí. Voy a borrar esto de aquí. Y vamos a poner esta de acá. Y vamos a insertar. Y fíjense que aquí aparece también a la mano izquierda, ¿verdad? Tabla dinámica, ¿lo ven? Y luego tenemos ya tablas que ya están preestablecidas, que son las dinámicas recomendadas, que sería lo nuevo que aparece en la versión 2016 de Excel. Pero aquí estamos viendo la 2010, por si acaso la mayoría tenga 2010, ¿no? Bien, que ya las versiones más viejitas, pues ya no sé cómo funcionan allá. Bien, vamos a continuar. Entonces, una vez que yo seleccione la opción en el menú tabla dinámica, se mostrará el cuadro de diálogo crear tabla dinámica, que sería este cuadro de diálogo que tenemos aquí. Si es necesario, podrás ajustar el rango de los datos que se considera en la tabla dinámica. O sea, por ejemplo, yo puedo, si a la hora de que me seleccionen no están todos, yo puedo ajustarlo manualmente, es lo que dice aquí, ¿no? Pero generalmente te va a salir aquí, le va a salir aquí el rango de la tabla que ustedes están seleccionando. Ok, vamos. En este mismo cuadro de diálogo se puede elegir si se desea colocar la tabla dinámica en una nueva hoja Excel o en la ya existente. Ok, por ejemplo, aquí ustedes pueden ver en la parte de abajo, si yo puedo ponerla en una nueva hoja de cálculo, lo que va a pasar es que Excel le va a crear otra hoja, otra pestaña, donde va a colocar la nueva tabla. Lo recomendado es eso, hacer una nueva hoja de cálculo y no hacerla en la misma hoja, porque eso puede que enrede todos los datos, puede que entonces cause, por ejemplo, confusión. Es mejor hacerlo en una nueva hoja, cosa que los datos originales ya yo los tengo ahí, ¿verdad? Los tengo allí como quien dice reservados, no los toco, sino que hago una nueva tabla. Bien, entonces, en este mismo cuadro ya podemos hacer eso, ¿no? Ok, entonces, fíjense, cuando yo hago eso, se me va a crear, ¿verdad? Esta parte de lo que es cómo va a quedar la tabla dinámica, ¿verdad? Ok, entonces, por ejemplo, yo aquí puedo seleccionar en el lado izquierdo, fíjense que tenemos la parte de arriba de la lista de campos y abajo lo que son la parte de filtro, etiquetas, lo que mencionamos en antes, ¿no? Cómo se significa. El lado izquierdo vamos a ir viendo cómo nos va a quedar la tabla que vamos haciendo. Excel agregará en la parte izquierda del libro la tabla dinámica y en la parte derecha la lista de campos. Esta lista de campos está dividida en dos secciones. Primero la lista de todos los campos, que las cuales podemos elegir, y por debajo una zona a donde arrastraremos los campos que darán forma al reporte, ya sea como columna, fila, valor o como un filtro. Bien, vamos viendo el ejemplo, ¿no? Para completar la tabla dinámica, debemos arrastrar los campos al área correspondiente.
al área que queremos mostrar. Siguiendo el ejemplo propuesto, bueno, aquí tenemos de la anterior, vamos a colocar las columnas del campo producto como filas en el campo ciudad. O sea, el ejemplo anterior es el que ya vimos. El ejemplo que estamos desarrollando es este de aquí. Ya tenemos, fíjense, 5 columnas: producto, país, estado, ciudad y ventas, ¿verdad? Y entonces aquí en el ejemplo lo que dice es, ya, para completar la tabla, vamos a colocar la columna de campo producto como fila en campo ciudad. Finalmente, como valores colocaré campo de venta. Ya, sería lo que hago: producto, ciudad y venta. Y lo que hace uno que arrastra como, ¿qué quiere como columna? ¿Qué quiere como producto? ¿Y cuáles serían los valores? O sea, que uno crea la tabla a partir de los campos que puede seleccionar, por ejemplo. ¿Ok? Bien. Y bueno, se me va a crear una tabla como esta que vemos aquí, ¿no? Este sería el resultado, ¿no? ¿Ya? De manera predeterminada, Excel aplica la función suma a los valores de la tabla dinámica que resulta después de hacer esta configuración. Es la siguiente. Y vamos a ver esta, que fíjense que lo que hice yo fue, por ejemplo, aquí la tabla original tenía 5 campos, ¿no? 5 columnas. Entonces, lo que se hizo fue la producto, la ponemos como columna, la ciudad como fila, y los valores que quiero que me vea, que me muestre, son la que dije, la suma de ventas, ¿no? Es solo la sumatoria, ¿no? Las ventas, ¿no? Y por eso entonces se crea esta tabla que está aquí, ¿no? Okay. Utilizando una tabla dinámica, por ejemplo, fue posible crear un reporte de una manera fácil y sin la necesidad de utilizar fórmulas. Pronto veremos, bueno, aquí es una continuación de una presentación, pero esa sería la parte, ¿verdad?, más sencilla de crear una tabla. Por ejemplo, yo tengo aquí, ¿verdad?, una tabla, por ejemplo, esta que tengo aquí, vamos a seleccionar, me posiciono allí, y bueno, aquí yo tengo, vamos a ver cuántos datos tengo, 70, ¿verdad? De repente esta tabla no es buena porque nada más tiene 2 columnas, pero vamos a hacerlo sencillito, ¿no? Tengo desde la 2 hasta la 70, ¿ok? Para saber cuánto es el rango de la tabla. Y bien, vamos a ver si efectivamente me va a agarrar toda la tabla, fíjense, y lo voy a poner que es una nueva, ¿ok? Ya. Bien, entonces fíjense, vamos a arrastrar un poco esto para el lado izquierdo para que se vea lo que estoy mostrando. Fue la señal de nuevo. ¿Se fue la señal? ¿Alguien me dice que se había caído algo? ¿Me están escuchando? Sí, profe, sí. Ok, lo que pasa es que cada rato me están diciendo se fue la señal y pienso que es que se me cayó la mía. A ver, ¿qué dice la gente? Yo sí escucho, profe, y veo. Ajá, a ver. Sí, Bien, continuamos. Que lo que pasa es que me dice, se fue la señal. Y entonces yo pienso que soy aquí que se me va. Bien, entonces, a ver si vuelvo donde estaba. Entonces, fíjense que el lado izquierdo ya me creó la tabla, ¿verdad?, que quiero, ¿no? Por ejemplo. Bueno, aquí como les dije, vamos a utilizar columnas, filas y valores. ¿Ok? Esta tabla de repente no es tan buena porque nada más tengo 2, pero yo lo que hago es que agarro y lo dejo caer, por ejemplo, columna y luego la edad en fila, ¿verdad? Ya ven cómo me crea la tabla, ¿verdad? Del lado izquierdo. Si yo tuviese más información, podría hacer las mezclas. Vamos a hacerlo con la otra que tengo aquí. Vamos a ver esta de aquí. Vamos a utilizar esta de aquí porque tengo más información, ¿verdad? Pues tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¿verdad? Entonces vamos a hacer la tabla dinámica con esta que tengo aquí, que es más fácil. Pues tengo más datos. Es como el que estábamos haciendo, como el ejemplo que se muestra en la presentación. Entonces me sitúo, por ejemplo, en la primera casilla. Voy a donde dice insertar, tabla dinámica. Me fijo si la tabla está totalmente seleccionado. Como pueden ver, debe aparecer unos datos, unas líneas como punteadas que van rodeando la tabla.
¿Ya? Si no está así, usted puede modificarlo. Bien, entonces, ¿dónde quedé? ¿Ustedes hasta dónde vieron? Porque yo ni me di cuenta. Donde que Donde tenía ya que había poner creado ¿Ah? donde ya había creado la tabla, tabla La no, tabla, sí. tabla la tabla dinámica. cruzada, sí. Déjeme ver si, bueno, voy a compartir nuevamente la pantalla y usted me dirá si, Ya le había puesto la edad y ¿qué era el otro campo? a ver, ¿pueden ver lo que estoy mostrando aquí? Sí, sí, sí lo Sí, veo. Sí, ok. Esto ya lo había visto como lo había creado, ¿no? Ya lo habían no, visto, ¿no? No, ¿no? no. Profe, Dime. usted agarró otra tabla con más Mm, variables para explicar bien lo que es la tabla dinámica en sus diferentes posiciones, pues. sí, sí, sí. Bueno, era esta que estoy mostrando. Esta. Ajá. Pero Ok, pero no estaba así elaborada. Esa ya ok. está elaborada en Sí, dinámica, ¿ah? sí, claro. Usted Voy apenas le iba a a, pasar a voy a la tabla. eliminar esta. Ok, vamos a repetir esa parte. Ok, esta tabla que está aquí, ¿verdad? Es la que estaba Sí, viendo, ¿no? Bien. Entonces, bueno, yo lo que dije, bueno, vamos a suponer que tenga esta tabla, que esa tabla tiene más datos, ¿no? Para crear. Entonces, vamos a insertar y ponen allí tabla dinámica, ¿no? En la que está a la izquierda, ¿no? ¿Ven? Le dan clic allí y ustedes se fijan que la tabla esté seleccionada. Para eso ven que tiene una línea punteada que rodea toda la tabla. No sé si se ve allí, lo pueden ver, ¿verdad? Si no, usted la puede modificar a mano aquí y poner desde qué rango a qué rango, ¿no? Por ejemplo, o lo pueden bloquear también, eso se puede hacer también. Y como dije, eh, dejen siempre una nueva hoja de cálculo para que lo haga en otra hoja que no sea la original, porque así ya dejan los datos en la tabla original y ya no tienen que estar, porque se les puede modificar, ¿no? Entonces mejor lo dejamos allí. Entonces le hacen aceptar, ya le va a salir la tabla. ¿Me están escuchando? No entiendo cuando se me sí, va. profe, sí. Ok, bien. Entonces aquí es fácil de saber qué variables quiero cruzar. Pues quiero crear una tabla de doble entrada con las variables que quiero cruzar. Por ejemplo, quiero poner, digamos, la edad, ¿no? La edad en la columna, así, edad en columna. Y como pueden ver, ya me va cambiando la edad, me las pone las diferentes edades de la tabla en la columna, ¿no? Y puedo poner, por ejemplo, el sexo en la fila, ¿sí? ¿Y lo ven? Se me va creando sexo femenino, masculino. Y, por ejemplo, vamos a distribuir, como es doble entrada, ¿no? Edad y sexo. El otro sería horas, y lo vamos a poner en valores. Recuerden que en valores deben poner datos numéricos, no pongan datos cualitativos, sino cuantitativos, porque es una sumatoria la que va a hacer. Fíjense que aquí me genera un total, ¿lo es? Total de edad según sexo, ¿lo ven? Edad según sexo. Ok. Y entonces podemos, ya fíjense que ya me creé la tabla. Esa tabla ya la puedo ir cambiando porque puedo, por ejemplo, intercambiar columnas con fila y todo lo demás. Y ya fíjense que la tabla está bien fácil de crear. Bien, ya esa tabla, le doy clic afuera, ya se me borra la ventana. La puedo bloquear, por ejemplo, para insertar un gráfico. Vamos a suponer un gráfico de barras, ¿verdad? ¿Ven? Qué fácil hacer la gráfica. Nada más selecciono la tabla y voy a donde dice insertar gráfico, elijo y ya, ¿verdad? Facilito hacer la gráfica porque ya la tabla es una tabla dinámica, así que por lo tanto no tengo que bloquear tanto, no tengo, ¿verdad? Y ya puedo entonces mover el gráfico, puedo cambiar digamos, si voy cambiando los datos de la tabla, me va cambiando los datos de la gráfica también a la vez. Y por eso se llama dinámica, porque puedo ir actualizando todo, ¿no? Todo lo que tengo.
Bien, no sé, ¿alguna pregunta? Uy, no es que se cayó nuevo. ¿Me están escuchando, jóvenes? Sí, sí, profe, se había ido un momentito, pero regresó de una vez. Ay, 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 esto está terrible. Bueno, ¿pudieron ver la gráfica que hice? Sí, la gráfica sí. Sí, ¿Sí? profe, sí. Ok. Bien, ok. Entonces, esto es lo que vamos a hacer mañana en el taller. Yo lo que veo que voy a tener que dar la clase porque esto está muy, muy terrible hoy. Bien, entonces, Sí, profe, sí. bueno, vamos a dejar la clase de hoy hasta aquí. Voy a parar de grabar porque esto, cada vez que entro y salgo,